Hay un momento, en la historia de cualquier hombre que ha sobrevivido lo suficiente, en que el miedo deja de sentirse como miedo y empieza a sentirse como aire, como la lluvia, como el ruido permanente del mundo. Cuando eso pasa, uno no se ha vuelto más valiente, solo se ha vuelto más sordo a sí mismo. Y esa sordera tiene un precio que no siempre se paga de inmediato, pero que siempre, sin excepción, se paga. Lo que vino después de la carretera, después del agua oscura y el concreto que cedía bajo mis pies, es la historia que no sé si merezco contar, no porque no sea mía, sino porque buena parte de ella pertenece también a los que no llegaron, a los que se quedaron en el agua o en el lodo, o en algún trecho de camino sin nombre, entre un lugar que ya no existía y otro que todavía no encontrábamos. Esta es esa historia. No la cuento para que sea entendida, la cuento porque es lo único que queda. La lluvia eterna, parte 2. El agua no olvida, tampoco perdona. Llegué al otro lado, no sé cómo. Hay cosas que mi cuerpo hace sin pedirme permiso, y nadar en la oscuridad mientras algo se movía cerca de mí en el agua fue una de ellas. Lo que recuerdo con claridad es el concreto del puente bajo mis manos, áspero y frío, y el esfuerzo de subirme sobre él, y el momento en que puse ambos pies en superficie sólida, y me quedé ahí, doblado, escupiendo agua, escuchando la lluvia que caía igual que siempre, siempre igual. En el agua detrás de mí había movimiento, pero no hacia mí, hacia lo que quedaba de la carretera elevada, que crujía y cedía en la oscuridad como un animal viejo que se rinde. Había 4 personas en el puente conmigo, 4 de los más de 40 que habíamos estado en ese asentamiento. No supe hasta el día siguiente que eran 4. Esa noche solo supe que había voces humanas cerca de mí en la oscuridad y que eso era suficiente para seguir moviéndome. Mi madre no estaba entre ellas. Pasé los primeros días después de eso en un estado que no sabría llamar de otra manera que funcionamiento sin interior. Caminaba, buscaba comida, montaba guardia por turnos, dormía lo mínimo y mal. Las criaturas no estaban siempre presentes, pero su posibilidad sí estaba siempre, que es casi lo mismo. Cuando alguien moría o desaparecía, lo registraba como un hecho y seguía. No porque no me importara, porque importar demasiado era un lujo que el mundo ya no me daba. Encontré a otros grupos. Los grupos se disuelven y se forman de nuevas maneras cuando la necesidad manda. En algún momento del año que siguió me uní a uno más estable, unas 12 personas que habían establecido un campamento en lo que alguna vez fue la cima de una colina y que ahora era una isla pequeña rodeada de agua por todos lados, a la que llegábamos por una sola ruta en balsa. No era seguro. Nada era seguro. Pero era lo más parecido a seguro que habíamos encontrado. Fue ahí donde conocí a Elena. No voy a describir cómo fue ese proceso, porque hacerlo de manera honesta requeriría un tipo de escritura que no soy capaz de hacer sin que suene a otra cosa. Lo que puedo decir es esto, que en un mundo donde la muerte es lo más constante, hay algo en estar cerca de alguien vivo que tiene una gravedad propia. No sé si lo que teníamos era lo que antes la gente llamaba amor, con todas las implicaciones que esa palabra cargaba. Sé que era real. Sé que era mío. Sé que era de los dos. 7 años desde la carretera que se hundió, desde el agua y la oscuridad y los 4 cuerpos en el puente, desde mi madre eligiendo no elegirme, desde Jane, que en mi cabeza había quedado detenida a los 9 años haciendo preguntas sobre el sol, aunque matemáticamente tuviera ya 16, si es que seguía viva. Vivíamos en un campamento de 3 familias. El nuestro, el de Holt y su mujer Dress, y el de un hombre solitario llamado Wick, que se había adjuntado al grupo hacía 2 años y que nunca hablaba de lo que había dejado atrás. Éramos 13 personas en total. Elena estaba embarazada de 7 meses. Las criaturas habían cambiado. Eso era lo que más me pesaba en las noches, cuando montaba guardia y la lluvia caía, y el agua alrededor de nuestra isla reflejaba nada, porque no había nada que reflejar. Habían cambiado. No de golpe, sino de la misma manera en que todo cambia en este mundo, gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que un día miraba lo que recordaba de antes y lo que veía ahora, y la diferencia era suficientemente grande para ya no poder ignorarla.
Salían del agua con más frecuencia, se movían con más confianza sobre tierra firme. Las había visto escalar tablones inclinados, rodear obstáculos, retroceder y volver por otro camino como si evaluaran. No tengo palabras para describir lo que eso significaba en términos de lo que nos esperaba. Solo tengo la sensación de que el tiempo que nos quedaba de ventaja se iba acortando día a día. Esa mañana, Holt, Wick y yo habíamos salido a pescar. La ruta era una que conocíamos bien. 2 horas de balsa hasta la plataforma que teníamos instalada en lo que creíamos era el punto más productivo del agua. Habíamos tenido suerte ese día. La red volvía con buen peso. Wick incluso hizo un sonido que en otro contexto hubiera sido una risa, y eso era tan inusual en él que Holt y yo nos miramos como si acabáramos de presenciar algo raro. Estábamos a 40 minutos del campamento cuando los vimos. Salieron de entre los árboles. Los árboles, en este mundo, son los troncos que sobresalen del agua, sin follaje en la parte baja, el follaje sobreviviendo solo en las copas que quedan por encima del nivel de inundación. Salieron de entre esos troncos como si hubieran estado esperando, y quizás lo habían estado. Eran muchos. Conté 15 hombres y 7 mujeres, todos con algo en la cara que tardé un momento en identificar como máscaras. No máscaras construidas con cuidado, máscaras hechas con lo que hubieran podido encontrar, fragmentos de lámina doblada, pedazos de corteza, cuero viejo cocido de cualquier manera. Cubrían la parte alta del rostro, la nariz, los ojos, dejaban visible la boca. Nos rodearon en la balsa. Tenían sus propias embarcaciones, 3 de ellas, menores que la nuestra pero más manejables. Antes de que pudiéramos hacer nada, ya estaban de los 3 lados. No dijeron nada al principio, solo se acercaron. Vi cómo Wick puso la mano en el cuchillo que llevaba en el cinturón, y vi cómo el más grande del grupo negó con la cabeza, muy lento. Wick quitó la mano. Nos quitaron el pescado. Todo. La red entera. Los 5 peces sueltos que habíamos dejado a un lado. El cebo que no habíamos usado todavía. Lo pasaron a sus embarcaciones con una eficiencia que me dijo que esto no era la primera vez que lo hacían, que era una rutina, que sabían exactamente cómo moverse para que no hubiera espacio para resistir. Supliqué. No me enorgullece decirlo, pero tampoco me avergüenza. La dignidad es un lujo como todos los demás, y yo tenía a Elena esperándome en el campamento con 7 meses de embarazo. Mi mujer está embarazada, dije. Necesitamos eso. Solo déjennos algo. El hombre grande me miró desde detrás de su máscara de lámina. Los ojos eran lo único visible a ese nivel, oscuros, sin expresión particular. Me golpeó en la cara, no con el puño cerrado, con la palma abierta, pero con suficiente fuerza para que mi cabeza girara y yo perdiera el equilibrio en la balsa y tuviera que agarrarme del borde para no caer al agua. El labio me sangraba. Me enderecé. Holt estaba muy quieto. Wick miraba el agua. El hombre grande señaló hacia la dirección de nuestro campamento. «Llévenos», dijo. Su voz era ronca y rara, como si no la usara mucho. «No hay nada allá», dije. «Somos pocos, solo hay mujeres y... llévenos». No había negociación posible en eso. Los llevamos. El campamento los decepcionó, que era algo que yo había esperado y que al mismo tiempo no funcionó de la manera en que esperaba que funcionara. La decepción en personas así no produce alivio. Produce irritación. Revisaron todo, levantaron las lonas, abrieron los contenedores, movieron los colchones improvisados. Encontraron lo poco que teníamos de valioso, un hacha pequeña de hoja todavía decente, un mechero que todavía tenía gas, 3 rollos de cuerda en buen estado, 2 cuchillos de cocina. Lo metieron en sus bolsas con la misma eficiencia con que habían tomado el pescado. Elena estaba de pie junto a la pared del fondo. No decía nada. Me miraba. Yo le devolvía la mirada y trataba de que en mi cara no hubiera nada que la asustara más de lo necesario, aunque no sé si lo logré. Dress, la mujer de Holt, estaba al lado de Elena. Tenía la mandíbula apretada de una manera que yo conocía bien, y que significaba que estaba calculando algo. Fue Holt el que se movió primero. Uno de los hombres del grupo se había acercado demasiado a Dress. No sé si era intención o descuido, pero la proximidad fue suficiente para que Holt, que llevaba 10 minutos muy quieto y muy tenso, tomara la decisión de que ya era suficiente. Se lanzó hacia el hombre, con el hombro por delante, sin arma visible, solo el impulso del cuerpo. No llegó. Una de las mujeres del grupo, la que estaba más cerca de Holt, lo interceptó. No fue una pelea larga ni complicada.
Fue una cosa rápida y brutal que terminó con Holt en el suelo y la mujer de pie sobre él, con un cuchillo en la mano que había aparecido desde algún lugar de su ropa. Holt no volvió a levantarse. Durante un segundo nadie se movió. El silencio que siguió fue del tipo en que todos procesan el mismo hecho al mismo tiempo y calculan las mismas consecuencias. Vi en las caras del grupo, las que podía leer por debajo de las máscaras, que las consecuencias que ellos estaban calculando no eran las que yo hubiera preferido. Corrimos. No fue una decisión colectiva tomada en reunión. Fue el instinto de 4 personas que en el mismo momento entendieron que ya no había otra opción. Wick fue el primero, hacia la salida norte del campamento, por donde el terreno subía levemente hacia una formación de rocas que conocíamos. Dress fue la segunda, cargando algo que no vi qué era. Yo fui el tercero, con Elena del brazo. Detrás de nosotros los gritos, el ruido de pasos. Alguien gritaba en un acento que no entendí bien, pero el tono era suficientemente claro. Llegamos a las rocas. No llegamos solos. La criatura vino del agua, no del lado por donde siempre habíamos tenido vigilancia. Vino del canal norte, el que daba vuelta detrás de las rocas, el que pensábamos que era demasiado estrecho y poco profundo para que llegara algo grande. Habíamos pensado mal. El sonido fue primero. Ese sonido que ya no necesito describir porque está grabado en alguna parte de mi cerebro que no se apaga ni cuando duermo. Luego, el movimiento en el agua, la masa desplazándose con esa lentitud que siempre me resulta más aterradora que la velocidad. Luego la criatura misma, saliendo del canal con un movimiento que no era limpio sino trabajoso, como algo que todavía no dominaba del todo el territorio en el que se movía, pero que lo estaba aprendiendo. Era grande, más grande que cualquiera que yo hubiera visto antes. Y había algo en su forma que era diferente, no de manera absoluta sino de manera suficiente. Las extremidades delanteras parecían más gruesas, mejor definidas, capaces de agarrar de una manera que las anteriores no parecían ser capaces de agarrar, como si hubieran estado practicando. Lo que siguió no lo voy a relatar con detalle porque hay cosas que no le pertenecen a las palabras. Voy a decir esto, que la criatura no distinguió entre nosotros y los que nos perseguían, que la lentitud de su movimiento no era ineficiencia sino precisión, que la oscuridad no la afectaba de la misma manera en que me afectaba a mí, que cuando terminó lo que terminó, quedamos pocos. Nosotros, yo, Elena, Dress y una mujer de nuestro campamento llamada Siv, que había estado escondida entre la roca y que apareció temblando cuando el ruido paró. De ellos, 3 hombres y 2 mujeres, todos con heridas que variaban entre serias y lo que probablemente era fatal a mediano plazo. Y Wick no estaba. Busqué durante un momento que sabía que no podía prolongar. No lo encontré. Los 5 que quedaban del otro grupo yacían o estaban sentados contra las rocas, en estados diferentes de daño. Les quitamos las máscaras. Era lo lógico, lo instintivo, conocer las caras de lo que tenía delante antes de decidir qué hacer con ello. Dress lo hizo primero, con la brusquedad directa que tenía para todo, y luego Siv, y yo fui el último. La mujer que yo tenía delante tenía una herida en el costado derecho que sangraba de una manera que no presagiaba nada bueno. Tenía la máscara atada con una cuerda fina que pasaba por detrás de la cabeza. Mis dedos la desataron. Me quedé inmóvil, no de manera dramática, no de la manera en que las cosas pasan en las historias cuando el momento lo requiere. Me quedé inmóvil de la manera en que se queda inmóvil el cuerpo cuando la mente recibe una información que no procesa de inmediato, cuando el cerebro necesita unos segundos extra para hacer que lo que está viendo coincida con lo que conoce. La cara era más delgada, los pómulos más marcados. El pelo, que yo recordaba oscuro y desordenado siempre, estaba ahora corto y endurecido por la mugre y la sal. Tenía una cicatriz que antes no estaba, desde el mentón hasta casi la oreja derecha. Pero era la misma nariz, los mismos ojos. Era Jane, 16 años. Mi hermana tenía 16 años y estaba sangrando contra una roca y me miraba con unos ojos que no reconocían lo que estaban viendo. No todavía, porque también ella necesitaba esos segundos extra para que el mundo se acomodara en la forma correcta. Siv me estaba diciendo algo, no escuché qué. Dress se había acercado y tenía en la mano una piedra del tamaño de un puño y miraba a los supervivientes del otro grupo con la expresión de alguien que ya tomó una decisión. La vi. Ella me vio a mí. No, dije, solo eso. Dress frunció el ceño.
La mujer en el suelo, mi hermana, dijo algo en voz muy baja. Apenas un sonido. Pero fue suficiente para que yo me agachara. Ayuda. Solo esa palabra, dicha de una manera que no era súplica calculada. Era lo que queda cuando ya no queda casi nada. Me arrodillé en el lodo. ¿Cómo te llamas? Lo pregunté aunque ya sabía la respuesta. Lo pregunté porque necesitaba escucharla, porque la voz también forma parte de la identificación, porque 7 años son suficientes para que uno empiece a dudar de lo que cree recordar. Ella me miró, tardó. Jane, cerré los ojos durante un segundo. Soy yo. Y luego dije mi nombre, el que nadie en este relato va a saber, el único que importaba en ese momento. El proceso en su cara fue lento y visible como el amanecer en un día sin nubes, que nunca hemos visto pero que nos imaginamos así. Primero la confusión, luego algo que no era exactamente certeza sino la puerta de la certeza, abierta apenas. Luego sus ojos se llenaron de algo que no era exactamente llanto pero que estaba hecho de la misma materia. ¿Eres tú? ¿Sí? Pensé que en la carretera. Ya sé, estoy aquí. Dres seguía detrás de mí con la piedra. Necesito que la curemos, dije sin voltearme. Es de los que mataron a Holt, dijo Dres. Su voz era plana, sin ornamentos. Es mi hermana. Silencio detrás de mí. Luego el sonido de la piedra bajando, puesta contra el suelo con más cuidado del que Dres hubiera reconocido que puso. Los otros, dijo Sib en voz baja. Miré a los otros 4 supervivientes del grupo de las máscaras. Heridas. Algunos muy mal. Uno de ellos ya no se movía de una manera que me dijo que ya no iba a moverse. Los curamos. Lo que se pueda curar. Pero en cuanto estén en condiciones de caminar, se van. Eso es un problema para mañana, dijo Dres. Sí, hoy el problema es llegar a mañana. Esa noche Jane me contó lo que podía contar entre el dolor de la herida y el agotamiento. Me lo contó en fragmentos, sin orden, saltando entre los años como quien salta entre las piedras de un río que sube. Yo escuché sin interrumpir. Elena dormía a mi lado, o fingía dormir, o estaba tan cansada que el ruido del mundo exterior ya no llegaba hasta donde ella estaba. La aldea original había aguantado hasta que no pudo aguantar más. Jane y mi madre habían ido hacia el interior con el grupo del sur, el mismo grupo que yo había cruzado sin saberlo en la carretera elevada. Habían sobrevivido juntas durante 4 años. Luego las criaturas habían atacado el asentamiento donde estaban, de noche, de la manera que yo ya conocía, esa que no da tiempo para nada excepto la huida. Mi madre no salió. Jane me lo dijo sin rodeos, con esa manera directa de decir las cosas difíciles que yo no recordaba de ella pero que reconocí de inmediato como suya. Hace 2 años. Fue de noche. Ella no llegó a la salida. Me quedé callado. Esperé algo dentro de mí. Llorar, quizás. O la ausencia de llorar que en ciertas circunstancias duele más. Encontré algo más parecido a un peso que ya conocía y que simplemente se volvió un poco más pesado. Mi madre. Kira, la mujer que me había criado y que después me había mirado desde el otro lado de la carretera mientras elegía no cruzarla. No entendía bien qué sentir. Había una parte de mí que aún le guardaba algo que no sabía nombrar. No exactamente amor, pero sí algo construido de la misma materia, algo que nunca había terminado de soltarse aunque yo hubiera querido. Y al mismo tiempo estaba la memoria de su cara calculando la distancia, eligiendo. Y al final el mundo la había elegido también a ella sin preguntarle, lo cual era lo que el mundo hacía siempre con todos nosotros. Había algo más que no terminaba de entender. Ella me echaba la culpa de lo que le pasó a Jane en el muelle, de mi espalda vuelta hacia el borde mientras mi hermana se caía. Y sin embargo yo había saltado al agua sin pensarlo. Y sin embargo ella eligió el otro lado. Todo eso convivía dentro de mí sin ordenarse, sin resolverse, como conviven muchas cosas en este mundo, juntas y sin sentido. ¿Sufrió? No creo, fue rápido. Bien, y no dije nada más sobre eso. Los años que habían venido después de la muerte de mi madre, Jane los había pasado moviéndose con grupos diferentes, sobreviviendo de las maneras en que se sobrevive aquí, que no siempre son las maneras de las que uno puede estar orgulloso cuando las recuerda. El grupo de las máscaras lo había formado ella con otros que había conocido en el camino. Las máscaras eran para protegerse la cara cuando salían al agua, me explicó. Y también, aunque esto lo dijo con menos certeza, para que otros grupos no pudieran identificarlos si algo salía mal. ¿Cuántos ataques han hecho? Una pausa. Los que hicieron falta. No lo dijo con orgullo ni con vergüenza, solo como un hecho.
Uno más de los hechos del mundo. Mataron a Holt. Lo sé, lo siento. No es suficiente. No, pero es lo que tengo. No dije nada más esa noche. Pero tampoco me moví de donde estaba, junto a ella, en el frío y la lluvia de siempre. Los días que siguieron fueron de una tensión que no tenía un solo origen, sino varios, todos mezclados como el agua cuando corre sobre tierra irregular. Dres no quería a Jane cerca y lo decía sin rodeos. Los otros supervivientes del grupo de las máscaras se recuperaban a distintas velocidades, lo cual significaba que el problema de qué hacer con ellos se alargaba más de lo que Dres hubiera tolerado. Yo estaba en medio de todo eso, entre la necesidad de mantener el grupo unido y la sensación de que cada decisión que tomaba era la equivocada de alguna manera que no lograba definir bien. Elena dijo poco sobre el asunto. Elena había aprendido, en los meses que llevábamos juntos, que decir lo justo en el momento justo es más eficiente que decir mucho. Lo que dijo fue esto. Una mañana mientras yo le cambiaba la venda de la herida a Jane, trata de no perderla 2 veces. No elaboró. No necesitó elaborar. Fue durante esos días que Jane me habló de la paloma. Lo dijo de noche, cuando las otras mujeres ya dormían, y solo estábamos ella y yo montando guardia en el extremo norte de lo que quedaba de nuestro campamento, mirando el agua oscura y escuchando la lluvia. Siempre la lluvia. Siempre. Vimos un pájaro. Lo dijo sin preámbulo, como si continuara una conversación que ya habíamos estado teniendo aunque no la hubiéramos tenido. ¿Qué clase de pájaro? Blanco, gordo. Los libros viejos lo llaman paloma. Me quedé callado, esperando. Traía una hoja que ninguno de nosotros había visto nunca. Verde, brillante. No de los árboles que conocemos. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Venía del este. El este. Pensé en eso. En lo que el este significaba, si es que significaba algo, en este mundo donde los mapas que existían antes eran tan inútiles como los calendarios. El mar había reconfigurado todo. Lo que era este antes podía ser agua ahora, o podía ser otra isla, o podía ser tierra que el mar todavía no había alcanzado. Donde viene esa hoja no llueve, o llueve menos. Los árboles no crecen así donde llueve como aquí, dijo Jane. No sabemos eso. No con certeza, pero lo intuyo. La intuición no alimenta a nadie. No, pero puede moverlos. Me miró de frente. La cicatriz del mentón era visible incluso en la oscuridad, esa que corre desde la mandíbula hasta cerca de la oreja como una costura mal hecha. Tenía los ojos de mi madre. Ese gris que no es el color exacto del cielo, pero sí del recuerdo del cielo. ¿No te cansas de esto? Todos nos cansamos. No te pregunto eso. Te pregunto si te cansas de esto específicamente. De estar parado, de esperar que algo cambie sin moverte hacia el cambio. Tardé en responder. Tengo una mujer embarazada. Lo sé, por eso lo digo ahora y no después. Me quedé mirando el agua. Las sombras en la superficie que podían ser cosas o podían ser nada. En este mundo da lo mismo, porque la posibilidad es suficiente para el miedo. Hablaremos con el grupo. Bien, y así fue. Hablamos con el grupo, que era más difícil de convencer de lo que Jane parecía asumir. Dres no quería moverse, no con Elena en el estado en que estaba. Sif no quería moverse en ninguna dirección que implicara el este, que era donde habían venido las criaturas que atacaron el último campamento estable que había conocido. Los supervivientes del grupo de Jane no tenían voto oficial, pero tenían opiniones que se filtraban igual. Jane los convenció, no con argumentos suaves. Con la descripción de la paloma y de la hoja y de lo que eso significaba, dicha con una convicción que no era la convicción del que cree, sino la del que no tiene otra alternativa y ha elegido llamarla fe porque suena mejor. Yo reconocí esa clase de convicción. La había visto operar antes. Funcionaba. Acordamos ir. Acordamos que los supervivientes del grupo de las máscaras vendrían también, no por generosidad, sino por la lógica del número. Más cuerpos, más vigilancia, más posibilidad de llegar. Acordamos que en cuanto llegáramos a donde fuera que íbamos, los caminos se separarían de forma definitiva. Partimos 3 días después, cuando Jane pudo caminar sin que la herida sangrara con cada movimiento. El viaje no fue lo que ninguno de nosotros habría llamado un viaje si la palabra todavía significara lo que antes significaba. Era movimiento continuo con paradas que no elegíamos, sino que las circunstancias nos imponían. Unas pocas horas de sueño cuando el agotamiento superaba al miedo. Comida cuando podíamos encontrarla o pescarla o quitársela al mundo que no la estaba usando. Las criaturas aparecieron 4 veces en los primeros 12 días.
3 de esas veces pudimos evitarlas cambiando la ruta o esperando quietos hasta que se alejaran. La cuarta vez no pudimos. Perdimos a uno de los hombres del grupo de Jane. No había tenido tiempo de aprender su nombre, lo cual al momento de perderlo me pareció un descuido imperdonable y ahora me parece simplemente una cosa más del mundo que no tiene remedio. Lo que sí noté, lo que todos notamos, aunque solo Jane lo dijo en voz alta, fue que la lluvia cambiaba. No de golpe, de la manera en que todo cambia aquí. Gradual, casi imperceptible. El repique en las láminas de metal que cargábamos para improvisar techo era levemente diferente, menos denso. La acumulación de agua en las superficies planas era levemente menor. El barro bajo mis pies cedía un poco menos. No eran cambios que yo hubiera notado en un solo día. Eran cambios que solo percibía porque llevaba días notando lo mismo, y la suma empezaba a ser suficiente para llamar la tendencia. ¿Lo sientes?, me preguntó Jane una tarde mientras avanzábamos por una cresta que sobresalía del agua en dirección este. Lo dijo en voz baja, casi para sí misma, pero me lo estaba diciendo a mí. La lluvia, dije. Menos, es menos. Puede ser el terreno. Los árboles absorben diferente según donde estés. No te convence ni a ti mismo lo que estás diciendo. Tenía razón, no me convencía. Sigamos, seguimos. La criatura que atacó esa noche no llegó del agua. Llegó del borde del grupo de árboles por el que estábamos pasando, la misma clase de bosque inundado que habíamos cruzado docenas de veces, troncos sin follaje bajo la línea del agua y copas oscuras moviéndose en la altura. Llevábamos 4 horas de marcha y la oscuridad era total, y la lluvia caía con una intensidad que agradecíamos porque hacía más difícil que nos escucharan, pero que también hacía más difícil escuchar todo lo demás. El primer grito fue de Siv. Luego fue todo muy rápido y muy lento al mismo tiempo, que es la manera en que pasan las cosas cuando el cuerpo entra en ese estado, donde el tiempo ya no corre de manera uniforme. La criatura era más pequeña que la del campamento, pero más rápida, lo cual en cierta manera era peor porque anulaba el único margen de reacción que teníamos. Se movía entre los troncos con una fluidez que no había visto antes, usando el agua baja entre los árboles para desplazarse de una manera que no era nadar, ni caminar, sino algo que todavía no tenemos nombre para describir. Peleamos, con lo que teníamos, con cuchillos y con palos y con piedras y con las manos cuando no quedaba otra cosa. Vi a Jane pelear de una manera que no había visto pelear a nadie en mucho tiempo, con una economía de movimientos que decía que había aprendido en situaciones que yo prefería no imaginar con detalle. La vi clavar una estaca de madera en lo que calculé era la zona de la cabeza de la criatura, tirar con fuerza, retroceder antes de que la reacción llegara. La criatura murió, o lo que en estas cosas se llama morir, que a veces significa que deja de moverse y a veces significa que se retira al agua y ya no vuelve. Esta dejó de moverse. Me quedé ahí, en el lodo, entre los troncos, recuperando el aire. Conté los que estaban de pie. Conté los que estaban en el suelo. No vi a Elena de pie. La encontré 3 metros atrás, entre 2 raíces expuestas en el suelo. Había sangre, mucha. No era una herida visible de la criatura, o si lo era, no encontré el punto exacto de inmediato. Lo que encontré fue lo que encontré, y el entendimiento de lo que significaba llegó antes de que yo pudiera impedirlo o prepararme para él. Me arrodillé junto a ella. Me miró. Sus ojos todavía funcionaban, todavía reconocían, todavía eran ella. Me dijo algo que no escuché porque la lluvia caía demasiado fuerte y porque a veces el cuerpo decide qué registra y qué no. Tenía la mano sobre el vientre. No voy a escribir lo que pasó después porque es mío y no tiene palabras que no lo dañen. Cuando me levanté, los demás ya habían empezado a entender lo que había pasado. Había un silencio diferente al silencio de siempre. Ese silencio que se forma alrededor de la pérdida, que no es exactamente respeto, sino la incapacidad colectiva de saber qué decir. Jane se acercó. Lo siento, pero tenemos que seguir. Me giré hacia ella. El cuchillo que tenía en la mano estaba todavía manchado de la criatura. Lo levanté. No sé exactamente qué intención tenía en ese momento, si es que tenía alguna que fuera articulable. Había algo en mí que era más viejo que el pensamiento y que en ese instante era lo único que funcionaba. No me digas eso, no me digas nada. No puedo no decírtelo. Si nos quedamos aquí, cállate. Ella hubiera... No termines esa frase. Jane me miraba. No se movió, no retrocedió.
Era mejor peleadora que yo y lo sabíamos los dos, y eso hacía que su quietud fuera más inquietante que si hubiera sacado algo propio. Haría lo mismo que yo estoy haciendo, seguir. El cuchillo temblaba en mi mano. No por voluntad. Era el temblor del cuerpo cuando lleva demasiado tiempo sosteniendo algo que no puede soltar. Lo bajé, no hacia ella. Lo puse contra mi propio pecho, contra el esternón, con la punta hacia adentro, y lo sostuve ahí durante un momento que duró más de lo que debería. No había razón. Eso era lo que sentía con más claridad que cualquier otra cosa. No había razón para seguir siendo el que cargaba este peso, para seguir haciendo el cálculo de cuánta comida quedaba, y cuánta gente quedaba, y cuántas horas de sueño eran posibles. Fue Dres quien me quitó el cuchillo. No con violencia. Lo sacó de mi mano con una firmeza tranquila, como se saca algo de la mano de un niño. Sin drama, como si fuera lo más natural del mundo. No, dijo, solo eso. Siv se puso a mi lado. Uno de los hombres jóvenes del grupo de Jane puso la mano en mi hombro. No dijo nada, no hizo falta. Me senté en el lodo. La lluvia caía. Siempre caía. Los días que siguieron los viví desde afuera de mí mismo, que es la única manera en que puedo describirlo. No estaba del todo presente en ellos. Caminaba, montaba guardia, comía cuando me ponían algo en la mano, dormía cuando ya no podía no dormir. Era funcional, era todo lo que podía hacer. Jane no me presionó. Fue, en esos días, lo más parecido a discreta que yo creo que ella era capaz de ser, que no era exactamente discreta, pero era un esfuerzo visible. Me dejaba espacio. No me preguntaba cómo estaba, que era la única gracia que podía ofrecerme porque la pregunta hubiera sido insoportable. Fue en el 17º día del viaje cuando el grupo de aves apareció. Eran muchas. No sabría decir cuántas exactamente porque el cielo estaba gris como siempre, y la lluvia las borroneaba, y la distancia hacía difícil contarlas. Pero eran muchas. Volaban en formación, no perfecta sino reconocible, hacia el este, hacia donde íbamos. Todos se detuvieron. Todos miraron hacia arriba. Dres hizo un sonido que no le había escuchado hacer nunca. Algo hecho de sorpresa y de lo que en otro contexto hubiera llamado alivio. El hombre joven del grupo de Jane empezó a decir algo en voz alta. Uno de los otros sonreía. Siv tenía la mano en la boca. Yo miré las aves hasta que desaparecieron. No sentí lo que los demás sentían. O sentí algo, pero era una versión menor, amortiguada, vista desde detrás de un vidrio empañado. El mundo seguía siendo el mismo mundo con o sin aves, y Elena seguía estando donde estaba, que era en el lodo entre dos raíces de árbol a 17 días de camino atrás. Jane se puso a mi lado. No dijo nada por un momento. Miramos juntos el cielo donde las aves ya no estaban. Están yendo a algún lado. Sí, nosotros también. Ya sé, otro silencio. No te pido que estés bien. Bien, solo te pido que sigas. No respondí, pero seguí caminando, que era lo mismo. La balsa la construimos en 4 días, con lo que encontramos y con lo que teníamos. No era hermosa ni era sólida de la manera en que hubiera sido tranquilizador que fuera sólida, pero flotaba y se podía maniobrar y eso era todo lo que necesitábamos que hiciera. El tramo de agua era inevitable. Había llegado un punto en que la tierra, las elevaciones que seguíamos, simplemente terminaban, y lo que había delante era agua abierta. El este estaba ahí, al otro lado de lo que calculamos podría ser entre 8 y 12 horas de navegación si el tiempo aguantaba. El tiempo no aguantó. La tormenta llegó al anochecer del primer día en el agua. No fue una tormenta inusual por su naturaleza. En este mundo donde siempre llueve, la diferencia entre lluvia normal y tormenta es de grado, no de categoría, pero ese grado importa cuando estás en una balsa hecha de materiales improvisados en agua abierta. El viento que no existía o era ignorable durante el día se volvió un factor real. Las olas, que antes eran solo el movimiento del agua, empezaron a tener altura y consecuencia. Nos turnamos en los remos, intentamos mantener el rumbo. La oscuridad era total y la lluvia era total, y en algún momento del proceso de intentar navegar en esas condiciones, perdí la noción de dónde estábamos en relación con dónde habíamos salido y dónde queríamos llegar. La criatura llegó a medianoche. No sé cómo la detectamos antes de que llegara, porque no había forma razonable de detectar nada en esa oscuridad y esa lluvia y ese viento. Pero hubo un momento en que todos en la balsa nos quedamos quietos al mismo tiempo, como si hubiera habido una señal que ninguno de nosotros procesó conscientemente, pero que todos recibimos.
y entonces la balsa se sacudió desde abajo. El primer golpe fue exploratorio, el segundo fue diferente. La balsa se abrió en el lado de estribor con un ruido que fue más sentido que escuchado, una vibración que subió por la madera y por mis pies y por mis piernas. El agua entró de inmediato. Alguien gritó. El peso de las personas redistribuyéndose rápidamente hizo que la balsa se inclinara, y la inclinación hizo que más agua entrara. Y en ese punto el proceso era irreversible. El agua estaba fría, siempre está fría, eso tampoco lo olvido nunca. No sé cuánto tiempo pasé en ella. El tiempo en el agua es diferente. Hay una economía específica de la que me convierto en parte cuando lucho por estar en la superficie, y no bajo ella. Y en esa economía, el tiempo no existe de la manera normal. Lo siguiente que sé con certeza es que estaba en tierra, no en el suelo fangoso y lodoso de siempre, en tierra diferente, más firme, menos saturada. Estaba boca abajo con la mejilla contra esa tierra y escuché mi propia respiración y luego escuché algo más. El silencio, no el silencio de la ausencia de todo, el silencio específico de la ausencia de lluvia. Me incorporé despacio. Mi cuerpo protestó en varios puntos simultáneamente. Me senté. Miré alrededor. Los demás estaban cerca, en distintos estados de estar recuperándose. Dres, Siv, el hombre joven del grupo de Jane, los otros que habían llegado hasta aquí. Los estaba contando cuando Jane se sentó a mi lado. Tenía sangre en la sien, tenía el pelo completamente empapado, tenía los ojos abiertos y miraba hacia arriba. Miré también hacia arriba. Muy a lo lejos, por encima de las nubes que todavía cubrían casi todo el cielo, había un punto de una naturaleza diferente a todo lo que yo recordaba haber visto. No era blanco exactamente, era más caliente que eso, más amarillo, más insistente. Estaba muy lejos. Era tan pequeño que podría haber decidido no verlo, pero estaba. «El sol», dijo Jane en voz muy baja, casi sin aliento. «Sí, ¿duele mirarlo?», lo recordé entonces. La pregunta de una niña de 9 años en una plataforma de madera mojada, haciéndome preguntas que yo no sabía responder pero inventaba igual. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No sé cómo llamarlo exactamente. Era algo que vivía entre la tristeza y lo que está justo antes de la tristeza. Algo que todavía tenía textura y temperatura cuando casi todo lo demás la había perdido. «No, no duele. Mentías antes cuando me decías eso». «Lo sé, esta vez no». Jane sonrió. Era una sonrisa pequeña y agotada y defectuosa, la sonrisa de alguien que lleva años sin practicar, pero era una sonrisa. Me reí, no un ruido grande, solo algo que salió, involuntario, la clase de cosa que el cuerpo hace a veces sin pedir permiso. Ella también se rió, igual de pequeño, igual de involuntario. Nos reímos juntos por primera vez en 7 años, y la lluvia no caía, y el punto amarillo lejano estaba ahí, insistente, real. La ciudad estaba más adelante de lo que esperábamos, pero menos de lo que temíamos. La encontramos al tercer día, avanzando por tierra que se volvía cada vez más firme y más seca, con una vegetación que era diferente a todo lo que habíamos visto, porque no era la vegetación del agua perpetua, sino otra cosa. Plantas que habían crecido sin la saturación constante y que por eso tenían un color diferente, un verde más vivo, más agresivo, como si la vida en ausencia del exceso de agua hubiera decidido ser más intensa. La ciudad era grande, más grande que cualquier asentamiento que yo hubiera visto. Era lo que quedaba de algo que había sido enorme. Las estructuras del pasado, concreto y metal y vidrio, muchas rotas o derrumbadas, pero muchas todavía en pie de maneras que desafiaban lo que yo habría esperado. El agua había llegado hasta ahí, pero no de la misma manera. El nivel era bajo, caminable. Los pisos bajos de los edificios todavía estaban húmedos, todavía cubiertos de la marca del agua, pero eran accesibles. Y no había criaturas. No lo digo con ligereza. No después de todo lo que había aprendido sobre la inutilidad de asumir la seguridad. Pero pasé ese primer día explorando con el grupo, con cuidado, revisando el agua baja en los interiores de los edificios, mirando los canales entre las estructuras, y no encontré nada. El agua estaba tranquila. El sonido era diferente al que conocía, sin el peso de la masa oscura moviéndose debajo. Esa noche dormimos dentro, en un espacio cerrado y sólido, con paredes que habían aguantado decenas de años más de lo que sus constructores habrían predicho. La lluvia caía afuera todavía, pero era más suave. Era lo más parecido a suave que yo había escuchado la lluvia.
Todos estaban contentos. Era una palabra que yo había olvidado cómo se sentía desde adentro, pero podía reconocerla cuando la veía en los demás. Dres y Siv hablaban en voz alta, cosa que no hacían nunca. Los del grupo de Jane hacían planes en voz alta sobre qué parte del edificio podría funcionar para esto o aquello. Había una energía en el grupo que era nueva y que yo miraba desde afuera, desde el lugar donde yo estaba, que no era el mismo lugar donde estaban ellos. Jane se sentó cerca de mí. Mañana empezamos a ver cómo funciona esto, si hay más gente, si hay recursos. Sí, ¿estás aquí? Sí, no parece. Estoy aquí. Me miró durante un momento. La cicatriz en su cara era menos visible en la luz interior, o quizás simplemente ya me había acostumbrado a ella. Los ojos eran los mismos de siempre, los ojos de mi madre, el gris que no es exactamente el color del cielo, sino del recuerdo del cielo. Gracias por venir. No dije nada. Sé que no fue por mí, sé que fue por ella, pero llegaste, llegamos. Sí, esa noche la lluvia se volvió casi inaudible, o me quedé dormido antes de que dejara de llover, que también es posible. No lo sé. Lo que sé es que cuando los demás despertaron, yo ya no estaba. No dejé nada escrito, no dejé ninguna señal. Este mundo no deja señales de ese tipo porque no hay papel que aguante la humedad y no hay tinta que dure. Y no hay ninguna garantía de que lo que uno deja atrás sea encontrado por quien uno quiere que lo encuentre, y no por algo que no tiene razón para saber que existes. Lo que dejé, si es que algo se puede llamar así, fue el espacio de una persona. El lugar donde había estado durmiendo, vacío. Un par de marcas en el lodo a la entrada del edificio que iban hacia el norte, o hacia lo que yo creía que era el norte, porque el norte en este mundo sin sol visible es una estimación y no una certeza. Si Jane los encontró, y creo que los encontró porque Jane siempre encuentra lo que busca, aunque no sepa que lo está buscando, no sé qué hizo con ellos. No sé qué pensó. No sé si salió a buscarme o si decidió que ya había buscado suficiente y que cada uno tiene su propio camino, aunque eso suene a la clase de cosa que la gente dice para no decir la verdad. No sé si lo que hice tiene nombre. No sé si fue cobardía o algo más parecido a la necesidad de estar solo en el único territorio donde todavía me siento capaz de estar solo. El movimiento. El avance hacia ningún lugar específico, con los pies puestos uno delante del otro como la única forma de que el mundo siga teniendo dirección, aunque no tenga destino. La lluvia caía menos. Era real eso. Lo sentía en mi piel de una manera diferente, menos pesada, menos total. El sol estaba ahí, detrás de las nubes. A una distancia que no sé calcular, pero que era menor que cualquier distancia que hubiera habido antes entre él y yo. Un día quizás las nubes se moverían lo suficiente. Un día quizás no habría nubes. Un día caminé hacia donde el punto amarillo era más visible, hacia donde las nubes parecían estar más delgadas, hacia el este, o lo que calculaba que era el este con la información que tenía y la que el mundo me iba dando a medida que avanzaba. La ciudad quedó atrás. Lo que había en la ciudad quedó atrás. Los que dormían en el edificio sólido con paredes que habían aguantado más de lo que sus constructores habrían predicho, quedaron atrás. No voy a decir que no pensé en ellos. Pensé en Jane, que tenía 16 años, y la cicatriz que corre desde el mentón hasta cerca de la oreja y los ojos de mi madre, y una forma de convencer a la gente que yo no terminaba de entender del todo, pero que reconocía como algo más valioso que cualquier cosa que yo pudiera ofrecerle. Pensé en Dres, que era directa hasta la brutalidad y que había bajado una piedra con más cuidado del que hubiera reconocido nunca en voz alta. Pensé en Siv, que había aparecido temblando desde detrás de una roca y había llegado hasta aquí de todas maneras. Pensé en Elena. En Elena pensé de la manera en que pienso en las cosas que ya no existen pero que todavía ocupan el mismo espacio que ocupaban cuando existían. El espacio no se llena de otra cosa solo porque lo que lo llenaba ya no esté. Eso es algo que nadie te dice antes, que el espacio permanece. La lluvia caía, menos, pero caía. Seguí caminando. Si hay algo después de esto, no lo sé todavía. Si hay tierra que el mar no ha alcanzado, tierra seca y firme donde las criaturas no llegan, y el sol llega, no lo sé todavía. Si el punto amarillo detrás de las nubes es una promesa o solo una ilusión que este mundo ofrece de vez en cuando a los que llevan suficiente tiempo mirando hacia arriba, tampoco lo sé. Lo que sé es esto: nací bajo la lluvia, y todavía no he muerto bajo ella. Lo que hay entre esas dos cosas es lo que he contado.
Lo que hay después de este paso, después de este pie puesto delante del otro, en una dirección que creo que es el este, pero que podría ser cualquier otra, eso no lo sé. La lluvia sigue cayendo. Menos, pero sigue.